Antiguamente, esto es como es un proceso fisiológico desde tantos años del universo, desde que apareció el mundo, existe el parto, ¿no? Y se entraba en las preguntas y en las dudas de cómo se procedería este episodio del que es un parto. Así pensaba, por ejemplo, Hipócrates en 460 años antes de Cristo, decía que el feto, impulsado por el hambre, rompía sus ataduras y se liberaba de su prisión, que era el útero de la madre. Entonces, eso para él era su definición del trabajo de parto. Y ya después, muchos siglos después, ya en el 1937, Morisot dice que la distensión de la fibra muscular provocada por el crecimiento del feto provocaba el inicio del trabajo de parto. Dice que el niño seguía creciendo y no encontraba un continente, y al no tener ese un continente ya donde abarcar, era el que se producía el trabajo de parto. Bueno, para su época eran lo aceptado. Haciendo una introducción. Los mecanismos involucrados en el mantenimiento del embarazo y el desencadenamiento del parto son complejos. Inclusive hasta ahora no se encuentra con exactitud cuáles son lo que desencadena en realidad el parto. Tiene tanto, en este sistema, en este proceso, intervienen tanto los sistemas fetales y maternos. Y dentro de los maternos tenemos que tener lo que produce todo lo que está el útero, la bolsa de aguas, las sustancias que producen a nivel de placenta, todo eso van a condicionar a que se haga ese conglomerado y se produzca el trabajo de parto. Pero en realidad hay muchas teorías que todavía no están claras hasta la fecha. En este evento participan, como les dije, factores neuronales, hormonales e inmunológicos, y las mismas funciones homeostáticas pueden ser activadas en el parto pretérmino y a término. Por eso que se dice que el pacientes pretérmino pueden avanzar este tipo de episodios, produciéndose a veces más a nivel de la suprarrenal, que produciría a base del estrés, la que desencadenarían todo lo que es la cascada para el trabajo de parto. Pero, como nuevamente repito, no está muy claro. Durante la gestación, el útero permanece en un estado de tranquilidad, está en reposo, para asegurar así la maduración completa del feto, para que llegar a su maduración, que es de 37 a 41, 6/7 semanas. Al final del embarazo, el cuello del útero se dilata y el útero cambia del estado de reposo al de la contractibilidad coordinada. Para que haya un trabajo de parto tiene que haber unas contracciones coordinadas. No pueden ser unas contracciones más fuertes, unas más delgadas, una más cortas, unas que aparezcan en media hora, otra a la hora, sino que tienen que tener un ritmo para que tenga un trabajo de parto. Esas contracciones tienen que ser coordinadas. Los mecanismos moleculares que sostienen estos eventos fisiológicos son complejos y permanecen sin lucidar hasta esta fecha. Las actividades fundamentales, también se dice que las actividades fundamentales del eje hipotálamo, hipófisis y adrenal son reproducidos tanto a nivel del sistema fuera de la placenta como en la placenta. En la placenta se va a producir ese mismos episodios que se producen en la hipófisis, en la glándula suprarrenal y en el hipotálamo. Se producen esos cambios fisiológicos a nivel de placenta y también en las membranas fetales durante la gestación. En la placenta se produce una serie de hormonas que van a hacer que estas hagan que ese útero se permanezca estable y que el bebé, el feto, empiece su crecimiento. La placenta es una fuente importante de neurotransmisores y neuropéptidos, y junto con él, el hipotálamo de la madre y del feto son los principales órganos neuroendocrinos que controlan el embarazo.
Se dan cuenta que tanto acá se produce tanto, va a trabajar, va a funcionar las hormonas maternas y las hormonas del feto para que se produzca ese equilibrio y se produzca lo que es el estado de reposo y empiece a crecer el bebito hasta su fecha de madurez. La función de los neuropéptidos en el embarazo y el parto focalizado sobre las hormonas que regulan las vías clásicas del estrés. El estrés que va a funcionar a nivel de las glándulas suprarrenales. Cambios que se producen antes del parto. Hasta finales de la gestación, más o menos a las 36, 38 semanas, el miometrio se encuentra en reposo, como les dije anteriormente, por ejemplo, generalmente por el efecto de la progesterona. Después de este prolongado reposo, se instala una etapa de transición y durante esta etapa el cual se producen cambios bioquímicos y estructurales a nivel del miometrio. En este periodo de reposo, durante el cual el periodo de relajación desaparece y tiene lugar a cambios a nivel del cuello uterino y de ablandamiento y el del borramiento, es cuando ya finaliza esa etapa de tranquilidad, esa etapa de reposo, se va a nivel del cuello uterino, va a haber cambios que se van a producir un ablandamiento y una incorporación o un borramiento para que se produzca el nacimiento. Y también junto aquí se van a eliminar lo que llama el tapón mucoso en estas semanas. Las contracciones biometriales, o sea, las de Braxton Hicks, se observan en cualquier momento de la gestación. Son contracciones esporádicas, irregulares, que generalmente se producen a nivel del hipogastrio y en la región inguinal. Generalmente en las últimas etapas del embarazo, ya a partir de las 32, 33 semanas, la paciente se va a quejar mucho de un dolor de espalda, que se le duele la parte inferior. Ellas refieren que son dolores como menstruación, y que se irradian inclusive a nivel de las ingles y no pueden sentarse y producen ese tipo de molestias. Y estas contracciones no tienen un parámetro regular y no intervienen en los cambios cervicales. Esas contracciones no intervienen a nivel, no hay cambios en el cuello, en el orificio interno. Porque imagínense si se producieran estas contracciones de Braxton Hicks que se producen desde las 28, 29, 30, 32 semanas, pues ese cuello se abriría, ¿no? Y saldría el bebé antes de tiempo. Y se produciría un parto prematuro, inmaduro, sábelo Dios. Aquí sobre teorías sobre el parto. Las contracciones uterinas, las que son verdaderamente ya que entran en el trabajo de parto, tienen efectos sobre el cuello uterino y producen la dilatación y el borramiento, que no son las que producen las contracciones de Braxton Hicks. Al producirse las contracciones, vemos que a nivel del cuello empieza a desaparecer el, el cuello, que más o menos miden de 3 a 4 metros, se hace corto y empieza a dilatarse. Y consecuentemente elimina el tapón mucoso, que es una sustancia que va a tener sellada durante todo el embarazo. Hipótesis de inicio del trabajo de parto. Existen muchas hipótesis acerca del tema. Intervienen la madre, el feto y la placenta, como les dije. Es un proceso complejo en el que participan muchos sistemas y la madre, el feto y la placenta juegan un rol muy importante, aún no esclarecido en su totalidad, como nuevamente les repito. Hay un aumento de las uterotoninas, que son las sustancias que van a producir las contracciones de las membranas. Tenemos en las membranas fetales y en la placenta. Desencadenan el trabajo de parto. Tenemos a nivel de la placenta y de las membranas, vamos a tener la oxitocina, las prostaglandinas, la endotelina 1, y los factores de agregación plaquetaria, más las contracciones, serían las que producirían el inicio del trabajo de parto, según
es de pensar, ¿no? Sería que tanto la elaboración de la oxitocina, de las prostaglandinas, de notalina 1, el factor de regulatorios placentarios a nivel de las membranas fetales y placentarias, y también la caída de la progesterona y un elemento de los estrógenos serían, que se van a, más las contracciones uterinas serían las que desencadenan el trabajo de parto. Aquí se dice que hay una hormona que lo describen en todos los libros, encontramos esto, dice que a nivel del hipotálamo, vamos a encontrar en la producción de lo que se llama la hormona liberadora de la corticotropina. Esta hormona liberadora de la corticotropina se va a nivel a la hipófisis anterior, y justo con el sistema de Nil-ciclasa van a producir un aumento de la hormona adrenocorticotropa. Esta sería la que podría desencadenar todo lo que es también el trabajo de parto. A nivel del sistema de Nil-ciclasa también aumenta por sí sola la corticotropina. También a nivel de la hipófisis anterior tenemos la hormona antidiurética y la angiotensina 2. Estas dos sustancias, estas dos hormonas también hacen que aumente la hormona adrenocorticotropa. A nivel de la suprarrenal se va a producir el cortisol, que también va a condicionar y va a producir que también haya un aumento de estas sustancias. Y en la neurohipófisis, en la hipófisis posterior, vamos a encontrar la oxitocina, esta oxitocina va a inhibir la actividad de la CTH. Al haber la disminución de la CTH, va a haber que va a regular la corticoliberina, que también así se llama la corticotropina, que va a hacer de que este desencadenamiento de todas estas sustancias no sean tan bruscas, sino que se nivelen y que sean de acuerdo que sea de forma coordinada para que se produzca las contracciones que deben ser de un trabajo de parto. Porque imagínense si se liberaran todas y no hubiera alguien que lo regule, esto sería, pues el útero se rompe con una contracción tan intensa. Entonces, por eso que hay un feedback, van a producir y también hay otras sustancias que lo van a inhibir para que de tal manera haya una coordinación de esas contracciones. La oxitocina. La oxitocina es una hormona producida en la neurohipófisis, como les dije. La acción principal es desencadenar las contracciones uterinas y la secreción de la leche. Pero no es que durante el trabajo parto empiece a producir leche, pero sí es una de las sustancias que va a producir la leche, y también se le dice a la hormona de la alegría, a la oxitocina. Por su efecto contráctil de la fibra uterina, se intentó establecer si era el factor principal desencadenante del trabajo de parto. Van a ver luego que al parecer no es así. La hipófisis, por su efecto contráctil, ya le decía, parece que es el que se describía que desencadenante del trabajo de parto. La hipófisis indicaba que la oxitocina estaba relacionada con la expulsión del feto, de la placenta y la involución uterina. Por eso que a veces cuando hay después del trabajo de parto se pone oxitocina para que ayude la contracción, la involución uterina. La oxitocina como hormona endocrina en el desencadenamiento del parto, ¿qué es lo que haría? Ayudaría, ahí está mal escrito, ayuda las contracciones, hay que se encuentran unas bajas concentraciones séricas, hay una variabilidad por su secreción pulsátil, y es una vida media y de pocos minutos. Es la parte contraria de la oxitocina, que dirían que es la que va a producir por sí sola las contracciones uterinas. Vamos, que tenemos a nivel sérico, lo vamos a encontrar en unas bajas cantidades. Y su secreción es pulsátil, no es fija.
es por pulsos y su vida media dura muy poquito, máximo hasta 5 minutos. Después de 5 minutos ya no va a tener, ya no tiene efecto, ya se metabolizó. Por eso es que también es la contradicción, el enfrentamiento que ahora se encuentra sobre esta hormona que no sería la responsable del inicio del trabajo de parto. Más está en la corticotropina, la que sería la que produciría todo este sistema del desenlace del trabajo de parto. ¿Cómo se regula la oxitocina? Los estrógenos son los principales reguladores de la secreción de la oxitocina en la placenta. Los estrógenos y la progesterona están aumentados, entonces se va a producir la oxitocina. Por otro lado, los estrógenos aumentados, la progesterona disminuida, las citoquinas inflamatorias se encuentran presentes, también se piensa que todo el sistema inflamatorio sería el desencadenante también del trabajo de parto. Y estas van a estimular a niveles de los receptores de la oxitocina. Y estos receptores de la oxitocina van por el otro lado, la oxitocina sola también se adhiere a los receptores de la oxitocina y esos receptores de la oxitocina producirían las prostaglandinas F2-alfa, que son las que van a ayudar a producir las contracciones uterinas, que también eso se produce a nivel de la decidua. A nivel del miometrio también tenemos los receptores de la oxitocina, que tanto la prostaglandina como los receptores de oxitocina que se encuentran en el miometrio van a producir la contracción. Entonces, para que se produzca la contracción, aparentemente es que tiene que haber oxitocina, tiene que haber estrógenos y progesterona activos en la decidua, que van a actuar a nivel de decidua, y las citoquinas inflamatorias. Estas sustancias se unen a los receptores de la oxitocina, van a estimular la producción de las prostaglandinas F2-alfa a nivel de la decidua y pasan hacia el miometrio, en donde también se encuentran otros receptores de la oxitocina, y van a producir en conjunto las contracciones uterinas. La oxitocina y los receptores de la oxitocina regulan regulación e implicancias biológicas. La progesterona parece tener un efecto positivo sobre la síntesis de la oxitocina, pero fuertemente negativo sobre la expresión de los receptores de la oxitocina. Parece que a nivel ahí compiten. Mientras que los estrógenos regulan positivamente tanto a la oxitocina como a los receptores de la oxitocina. Los receptores de la oxitocina de diferentes especies muestran elementos respondedores a diferentes citoquinas inflamatorias. Por eso se cree, esta no es H, es una OTR, es ahí. Se dice que los componentes inflamatorios son los que serían los responsables, junto con las otras sustancias, con las prostaglandinas, los desencadenantes del trabajo de parto. Existe evidencia que la oxitocina no es esencial para el desencadenamiento del parto, pero sí los receptores de la oxitocina, indicando la posible existencia de ligandos, o sea, de varias sustancias de los receptores de la oxitocina, o que ésta pueda actuar estimulando las contracciones uterinas en ausencia de las sustancias de la misma oxitocina. Si no encontramos oxitocina, si no hay oxitocina, probablemente por el efecto de estas sustancias que son las prostaglandinas y las corticotropinas, serían las que desencadenan el trabajo de parto. Los otros mecanismos neuroendocrinos serían que también existirían, pues, junto con la oxitocina y todas esas cosas, tendríamos que la relaxina, las endorfinas, los neuropéptidos y las hormonas suprarrenales, que serían todos, van a ser un conjunto y van a ser las que van a estimular
el inicio del trabajo de parto. En resumen, de esto, de esa parte, de la introducción, de la parte que es un poquito fastidiosa, decimos, los mecanismos que controlan el desarrollo del embarazo y desencadenan el parto son complejos e involucran a diferentes interacciones entre tejidos maternos, fetales y placentarios. Eso definitivamente está aclarado, pero ¿cuáles son? Es la duda. La placenta es una de las fuentes principales de neuropéptidos y neurohormonas que participan en la regulación del embarazo y del parto. Eso es lo que yo les decía al inicio. Y a nivel de la placenta se forman sustancias tan iguales como se encuentran en el hipotálamo. La hormona corticotropa aumenta durante la gestación. Esta se piensa que es el reloj placentario, se piensa que eso es lo que se dice ya hasta acá, este bebé tiene que estar en el útero, este bebé ya tiene que salir. Es el reloj, el que marca el inicio. También se dice que hay mujeres que se tiene ese reloj de que tenga un bebé que nazcan prematuros o que los bebés tengan una duración más del término de la gestación. Entonces, se piensa que que la hormona corticotropa es el reloj placentario. Aumenta el aumento de la expresión de la corticotropina, receptores de la corticotropina durante la gestación. Durante la gestación hay un gran aumento de los receptores. Regula las funciones del miometrio, del flujo de la sangre, de la placenta y las concentraciones de las prostaglandinas y de la oxitocina. Y la fuente principal de esta sustancia es la placenta, tan igual como les expliqué en el cuadrito que se encontraba en el hipotálamo. ¿Hasta acá alguna duda, alguna fusión o algo que ustedes han leído que no están de acuerdo? A ver, ¿alguien quiere hablar? ¿O están de hambre? ¿Me escuchan, chicos? ¿Están ahí o ya se fueron? Belén. Sí, doctora, sí se escucha. Pero pregunta a tus compañeros, ¿están ahí o no están ahí? Porque diles que no voy a colgar la clase. Sí, doctora, acá estamos. Sí, doctora, Sí, sí se escucha, pero no hay preguntas. se escucha, doctora. Ya, perfecto. Ya. Entonces vamos a continuar. Trabajo de parto, que es la parte aparentemente la más dinámica, la más bonita y la más difícil en el transcurso de nuestras vidas. El trabajo de parto. La definición del trabajo de parto viene del latín partus. Se define como un conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión por vía vaginal del feto y de los anexos, incluyendo la placenta y los anexos, que de un feto que se considera ya un parto a partir de las 22 semanas, ¿ya? A partir de las 22 semanas para arriba se considera parto y de las 22 para 21.6 céntimos se considera aborto. Entonces se dice que parto es aquel producto que es expulsado por vía vaginal a partir de las 22 semanas. De acuerdo con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, podemos clasificar el parto por la edad gestacional, o sea, por semanas de gestación. Inmaduro de las 22 a las 27 semanas, que otros le dicen muy prematuro, ¿no? Extremadamente prematuro. Pretérmino de las 28 a las 37 semanas. A término de las 38 hasta las 42 semanas, o sea, el 41 un séptimo, porque 42 ya es postérmino. Y postérmino a partir de las 42 semanas. Esa es la clasificación según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.
Consideraciones anatómicas y fisiológicas del miometrio. Anatomía de la musculatura del miometrio. El músculo del miometrio es un músculo liso. El músculo liso tiene tiene diferencias a nivel, como el músculo estriado, la contracción es diferente. Ya, el grado de acortamiento de las células musculares lisas durante la contracción son mucho mayor a las células del músculo esquelético, o sea, del músculo estriado. Es diferente, es muy más fuerte. En las células del músculo liso, la fuerza de contracción se ejerce en todas direcciones. No, en cambio, las contracciones del músculo, de las contracciones del músculo esquelético tienen una dirección, pero en el músculo liso es en diferentes direcciones. La organización del músculo liso en el miometrio. Los filamentos gruesos y delgados se disponen en fascículos largos y de manera al azar a través de las células. Esos ordenamientos facilitan un mayor grado de acortamiento y la generación de una fuerza de contracción de mayor magnitud. Porque si no hubieran esas contracciones que hay durante el trabajo de parto, tenganlo por seguro que el feto no va a salir. El carácter multidireccional de la fuerza de la dirección de la contracción del músculo miometrial permite más diversidad de la dirección de la fuerza de expulsión independientemente a la postura del feto. Si el feto esté de cabeza, usted de atravesado, usted de nalgas, las contracciones van a ser las mismas, sino que definitivamente cuando tengamos la situación de los bebés, va a tener la que va a producir el y la que no va a producir. Por ejemplo, un feto en transversa nunca va a nacer, ¿no? Se va a dilatar, pero no va a haber proyección y no va a haber salida de ese bebé. Aquí haciendo un cuadrito, se dice que las cadenas livianas de la miosina son activadas por el calcio. Las cadenas livianas de la miosina van a través de la cadena de la miosina fosforilada, va a hacer una unión de la actina con la miosina y va a intervenir aquí la miosina fosforilada para que a nivel del ATP, por intermedio de la ATPasa, que es una enzima, va a producir el ADP, o sea, va a producir la fuerza, las contracciones. La relajación del miometrio. La disminución de las contracciones intracelulares de calcio, secuestro de calcio, se produce un secuestro de calcio a ese nivel. La desfosforilación de las cadenas livianas de la miosina y la inactivación de las cadenas livianas de la miosinasa. O sea, la miosinasa deja de activar. Porque imagínense si no hubiera esta contracción y esta relajación, el útero no descansaría, no habría un momento de relajación y el útero se encontraría permanentemente en contracción y por lo tanto habría de repente un desprendimiento de placenta o habría una falta de oxigenación del bebé y quizá podríamos tener un óbito fetal. Manejo del trabajo de parto normal. El trabajo de parto consiste en una serie de contracciones rítmicas, involuntarias y progresivas del útero que producen el borramiento y la dilatación del cuello uterino. A estas contracciones no podemos decir que no haya contracción, es involuntario y cada vez más fuertes y progresivas. El estimo para el inicio del trabajo de parto es desconocido y como ya les dije, hay muchas teorías. El trabajo de parto normal empieza más o menos 2 semanas antes del final de la fecha probable de parto. Antes de las 2 semanas va a haber este tipo de cambios. Va a haber generalmente ya la eliminación del tapón mucoso, va a haber el ablandamiento del cuello uterino, el borramiento y después le voy a ir explicando que de acuerdo a la paridad varía en este tipo de incorporación.
En el primer embarazo, el trabajo de parto en general dura de 12 a 18 horas en promedio, porque puede llegar hasta 24, 22 horas, contando desde la fase latente hasta, hasta el final. En los siguientes partos se acortan, que es un promedio de 6 a 8 horas. Aquí han pedido que les explique cómo son la triple gradiente descendente. Como ven ahí en el dibujo, vemos que las contracciones son de arriba hacia abajo, que las contracciones son más intensas en la parte superior que en la parte inferior. Y la intensidad es más intensa a nivel del fondo que a nivel de la parte inferior del útero. O sea, es la triple gradiente descendente. O sea, progresión descendente tiene una mayor duración de la fase sistólica de la contracción en la parte alta del útero y la intensidad más fuerte en la parte más alta del útero que en la parte baja. Esa es la triple gradiente descendente. Si esta triple gradiente descendente no funciona en el trabajo de parto, hay una distocia de contracción. A veces, cuando hagan internado, porque lamentablemente por el problema de esto del COVID, no vamos a tener prácticas, no van a observar las diferentes patologías que se pueden producir durante el trabajo de parto. Probablemente ya en el internado ustedes van a escuchar la inversión de la triple gradiente descendente. O sea, se vuelve diferente. De repente la contracción empieza más fuerte en el hipogastrio y más intensa a nivel a mitad del útero. Entonces no hay una progresión y eso se llama una inversión de la triple gradiente descendente. Para que funcione, para que produzca un parto, tiene que producirse mayor intensidad en el fondo, hacer de forma descendente y la mayor duración a nivel del fondo. Se dice que a nivel del fondo se tienen los marcadores del útero. El útero funciona así, también tiene sus marcadores, así como tienen los marcadores el corazón, el útero también tienen, aparentemente, en la parte de uno de los cuernos, tiene su marcador de inicio de las contracciones. Aquí voy a hablarles también, al ver las contracciones, la intensidad, durante el trabajo de parto, vamos a encontrar la unidad Montevideo. La unidad de Montevideo lo describió Caldeiro Barcia y Álvarez en Montevideo. Ahí se inició a nivel latinoamericano el primer centro de maternidad, donde se hizo muchos estudios sobre la contracción uterina, sobre el tiempo del parto. Se hizo una muy buena investigación que a base de ahí empezaron muchos sitios, inclusive en la Organización Mundial de la Salud lo tuvo como un ejemplo para desarrollar todo lo que fue la obstetricia a nivel de los años 60. Y dice, la unidad Montevideo es una contracción por el número de contracción en 10 minutos. Si tenemos una contracción, no es la intensidad de la contracción. Si tenemos una intensidad de 40 milímetros y tenemos 4 contracciones, multiplicamos 4 por 4, tenemos 160. Esa unidad Montevideo en ese momento es 160 milímetros de mercurio en 10 minutos. A eso se refiere la unidad de Montevideo. Ahora vamos a hablar de la estática fetal. ¿Qué cosa es la estática fetal? La estática fetal no es otra cosa que la forma como se está orientado el feto dentro del útero. Esa es la relación de sus segmentos entre sí. O sea, él te tiende a flexionar las piernas, a pegar la cabeza hacia el pecho y se pone en una forma de un ovillo para estar en mejor posición
durante las últimas semanas del embarazo y fundamentalmente en el inicio del trabajo de parto. Porque si él va a estar en una forma así todo como se encuentra durante las 34 o 35 semanas, no es imposible y no va a poder producir los movimientos cardinales para poder nacer. Entonces, él se va a flexionar las piernas, lleva los muslos hacia el abdomen, cruza los brazos y el mentón pega hacia el esternón. Eso es la posición del feto en el trabajo de parto. El mecanismo de trabajo de parto. Los mecanismos del trabajo de parto tenemos las posturas o la situación. Postura o situación es lo mismo. Se define con la relación entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre. Y puede ser longitudinal o transversal o raras veces en forma oblicua. El bebito puede estar de cabeza o de nalgas, que esa es la longitudinal. Transversa, y en raras veces que es oblicua, que generalmente esta oblicua o se hace cefálica o podálica o definitivamente se convierte en transversa. La oblicua es una situación anómala que en cualquier momento se puede hacer o transversa o podálica o cefálica. Presentación. Es la parte del feto, la parte fetal del feto, que se encuentra más avanzada en el interior del canal del parto o más cercano a él. O sea, puede ser que esté ya dentro de la cavidad del parto o esté muy cercana a él, la cual se puede palpar mediante el tacto vaginal. Mediante el examen vaginal podemos palpar lo que se está presentando. La parte de presentación determina la presentación fetal. Cuando en la postura longitudinal se palpa la cabeza, se define como presentación cefálica. Si se presentan las nalgas, es una presentación podálica. Y en caso de que la postura es transversa, se palpará el hombro. Cuando uno tacta y encuentra una cosa que no es ni redonda, dura, ni redonda, blanda, que sería las nalgas, y encontramos algo sobresaliente, algo duro ahí, eso, tenganlo por seguro que es un hombro. Y eso probablemente con las maniobras de Leopold que hicimos anteriormente, vamos a ver que es una presentación transversa. ¿Qué es actitud? La actitud es la postura que adopta el feto en los últimos meses de la gestación. La actitud puede ser una actitud que puede estar flexionada, puede estar en una posición hiperextendida la cabecita, o puede estar, esa es la actitud, es una actitud de cómo se presenta el bebé, ¿no? Cómo está, o puede estar en forma indiferente, o puede ser una actitud de alerta, o puede estar una actitud de hiperextensión, y esa es la forma, cómo se encuentra durante las últimas semanas de la gestación. Y fundamentalmente, como estamos hablando del parto, en el momento del trabajo de parto. Posición. La posición es la relación entre la parte de presentación del feto con el lado derecho o izquierdo del canal del parto o el de la madre. Por eso se dice, en cada presentación hay dos posiciones, hay una posición derecha y una posición izquierda. Una vez que primero hacemos la altura, vemos cómo está la situación, digamos, un fetito en situación longitudinal, con una posición derecha o izquierda. La derecha o la izquierda le va a indicar el dorso del fetito con el lado de la madre. Si el dorso está a la izquierda, será una dorso izquierda, y si está a la derecha, será una posición derecha. Aquí encontré este cuadro y me gustó porque al menos aquí está más explicadito
cómo es lo que está presentándose el fetito durante el trabajo de parto. Tenemos que la posición puede ser, la posición es la orientación de presentación con respecto a la pelvis materna. Ahí tenemos que puede ser una anterior, posterior, anterior, posterior o izquierda o derecha. Puede ser de izquierda o derecha y de acuerdo ya puede ser anterior o posterior, que les voy a explicar más seguido cómo se encuentra, a qué nivel se encuentra. No puede estar en una posición anterior con respecto al pubis y una posición posterior con respecto al coxis. Entonces eso ya les vamos a explicar, voy a explicar más adelante. La presentación es la parte que se está presentando a la pelvis, ahí al anillo pélvico se está presentando. Entonces ahí esa es la presentación. Y la situación que puede ser longitudinal, en este caso longitudinal cefálica, y si está en podálica sería longitudinal podálica o en oblicua. Después tenemos la actitud, es la relación que existe entre las partes del feto, que generalmente casi todos los fetitos, por no decir todos, los fetitos en trabajo de parto toman esta posición. Flexionan su piernecita, sus muslos presionan hacia el abdomen, se cruzan los brazos y flexionan la cabeza, el mentón, llevan hacia el esternón de la madre. La situación fetal, vamos a ir de parte, dice la situación fetal, describe la relación entre el eje longitudinal del feto y el de la madre. ¿Ya? La situación puede ser longitudinal en el 99%, transversa u oblicua, la cual en general se convierte la oblicua en una situación transversa. Aquí vemos en el dibujo, no sé si está claro, situación longitudinal, situación transversa y la situación oblicua. Esta situación oblicua o se vuelve transversa, o se vuelve podálica, o se vuelve cefálica, pero generalmente cambia y es muy voluble durante el trabajo de parto. Acá está la presentación. Dice, la presentación se refiere a la parte del cuerpo fetal que se aboca al estrecho mayor de la pelvis. Es capaz de llenarlo y desencadenar un trabajo de parto. Cuando entra para acá, ya podría ser que empiece el trabajo de parto. Si el feto se encuentra en situación longitudinal, la presentación puede ser pélvica en un 2%, en esta es la acá, la pélvica, la de nalgas, la podálica, puede ser 2.7% del 96.8%, y en otros autores dicen hasta el 99% que es la cefálica. La cefálica puede ser de frente, aquí, esta es la actitud de frente, y acá, por ejemplo, está de cara, está presentando su cara, ¿ya? Y la presentación de transversa, que va a ser la situación transversa que la presentan, va a ser el hombro. Y será el hombro derecho o el hombro izquierdo de acuerdo a la situación de la cabeza. Si la cabeza está a la derecha o a la izquierda, ahí nos va a presentar uno o el otro hombro. Esta es la actitud. Se dan cuenta que acá la actitud es la relación que guarda las distintas partes fetales entre ellas. Normalmente la actitud cambia a lo largo de la gestación y en los últimos meses el producto toma una actitud definitiva. Puede encontrarse una actitud indiferente que que puede ser en forma que todavía no se define. Después tenemos la flexión, que va a tener una flexión, que la más frecuente, para que puedan hacer el bebito, el bebé naturaleza es tan sabia que hace que el feto acomode el mejor diámetro de su cabecita para atravesar por el mejor diámetro de la pelvis. Entonces, eso hace que el bebito
forme y cambie ese tipo de posiciones. Esta posición, la actitud de frente, más que seguro no va a salir. La de cara, miren, hace una hiperextensión el bebé, una hiperextensión y presenta su carita. Estos puede ser que nazca, ¿ya? Pero el parto más fácil es el A. La posición, relación que guarda el dorso del feto con el lado derecho o izquierdo de la madre. Puede ser posición de dorso derecho y si está en la izquierda, el dorso izquierdo. Ahora vamos a ver las variedades de presentación y posición. Eso conforme va, ya uno en pleno trabajo de parto tenemos que hacer los exámenes clínicos. Y en el momento de hacer los exámenes clínicos tenemos que encontrar en qué presentación y qué posición se encuentra. Así vamos a tener una presentación cefálica, la que les voy a describir, y la posición en la que se encuentra. Ya, así vamos a tener que tenemos la occipito anterior izquierda. ¿Por qué? Porque el occipital del bebito está en la parte anterior y en la parte izquierda de la pelvis materna. Igual, la occipito anterior derecha, la occipito posterior izquierda, la occipito posterior derecha, occipito transversa izquierda. No se confundan esto transversa con el feto en transversa. Esto quiere decir transversa es ahorita voy a cambiar a otro slide, a otra diapositiva, y les voy a enseñar qué cosa es transversa. No vaya a confundirse eso. Si en el examen les pregunte una situación, que me definan qué cosa es un occipito transversa y me digan cuando el feto está en transversa. No, es el occipito transversa izquierda es que el bebito que el occipucio del bebito está en transversa de la pelvis materna y hacia la izquierda. Y la otra es el occipito transversa derecha. Cuando la presentación es podálica, el punto de referencia es el sacro. Entonces, en vez de S, ponemos S. Sacro anterior izquierda, sacro anterior derecha, sacro posterior izquierda, y así, en vez de la O, lo cambiamos con S. Y eso es la posición de la presentación de ese feto. Acá en este reloj, es para decirles que esto es la pelvis de la madre, ¿ya? La pelvis de la madre. Acá a nivel del OA, es el occipito anterior, aquí está lo que es a nivel de la sínfisis del pubis. Ya, aquí es la sínfisis del pubis. Y acá es el coxis. En la parte de acá está más o menos a la altura de las espinas ciáticas y acá está de la otra espina ciática. Entonces, a la pelvis, que ya me supongo que les han hecho la clase de pelvis, ustedes imagínenla como un aro. Y en ese aro, ustedes van a poner en la parte de la sínfisis del pubis, la parte anterior. La parte posterior está dada por el coxis. Y las partes, las transversas están a nivel de las espinas ciáticas. ¿Entendieron hasta ahí? ¿No se han confundido? ¿Aló? Chicos. Doctora, sí se entendió, doctora, gracias. Ya entendió. En lo posible busquen en el Netter, me supongo que todos tienen su Netter, o si no en el Williams también están ahí los esquemas con la pelvis misma, ¿ya? Es muy difícil explicarles así en forma teórica, porque básicamente estoy tratando de que me lo entiendan, porque si estuvieran en una clase en vivo,
yo les explico, porque ya estos términos les van a explicar su profesor de práctica en la práctica, ¿no? Y entonces ya no es más fácil. Pero ahora inclusive para mí misma es difícil hacerles entender. Pero vamos, avanzamos. La culpa la tiene el COVID. Ya. Ahora vamos a entrar a las maniobras de Leopold. Le voy a decir a la delegada que les comparta un videito que yo les he dado a ella, a mi grupo, sobre lo que es las maniobras de Leopold, y ahí lo van a entender más claro lo que es esto, porque las maniobras de Leopold, pues hay que hacerlas, y si no las hacemos, no la vamos a poder aprender. O al menos si no la vemos, si no la hacemos en ese videito, sí está bien explicado. La primera maniobra, ¿qué cosa nos va a identificar? Identifica el polo fetal que ocupa el fondo del útero. Y eso nos va a indicar también la presentación del bebé. Si encontramos una parte redonda, fija, dura, entonces vamos a hacer la cabeza. Y si nosotros empezamos a hacer el peloteo, esa cabecita se va a pelotear en nuestra mano con facilidad. Esa es la primera maniobra de Leopold. Y para hacer las maniobras de Leopold, siempre debemos ponernos en la parte derecha de la madre, ¿ya? Siempre en la parte derecha de la madre para poder hacer un examen normal. Salvo que sea una persona zurda y que trabaje mejor que la izquierda, pues se pondrá en la parte izquierda. Pero generalmente, como somos el 95% de diestros, tenemos que ponernos en la parte derecha, y entre la primera, la segunda y la tercera maniobra siempre estamos mirando a la madre, ¿ya? Entonces, la primera maniobra que la hacemos, llevamos nuestra mano, más o menos como está ahí el dibujo, pero en el videíto lo van a ver. Van a palpar el fondo del útero y van a buscar qué cosa se presenta ahí. Si nos presenta una cosa dura, redondita en la cabeza, pero si en cambio encontramos una cosa blanda, con nódulos, va a ser las nalgas. Y si no encontramos ni la cabeza del feto, probablemente esa presentación esté en transversa. Seguiremos buscando de repente ya, saliendo ya de la primera maniobra, iremos a buscar la cabeza si está en el flanco derecho o en el flanco izquierdo, porque no encontramos en el fondo del fondo del útero. La segunda maniobra. Como les dije, en la segunda maniobra seguimos en la parte derecha de la paciente. Aquí lo que vamos a determinar y buscarlo, el dorso del feto. Con una mano fijamos y con la otra mano buscamos el dorso del feto. Si no encontramos con la mano derecha, fijamos con la mano derecha y buscaremos con la mano izquierda y vamos a encontrar el dorso. Y eso nos va a indicar en qué posición está el feto, ¿no? Si está en derecha o en izquierda, que nos va a dar de acuerdo a la posición de la madre. La tercera maniobra confirma la presentación. En esta maniobra vamos a ir con la mano, ponemos nuestra mano en forma de garra y nos vamos a ir a nivel de la sínfisis del pubis y vamos a ir a buscar ahí la presentación. Si en la maniobra encontramos la cabeza del feto arriba, probablemente abajo vamos a encontrar las nalgas y que va a ser una parte más abultada y blanda. Pero como el parto podálico no es tan frecuente, con seguridad vamos a encontrar la cabeza. Y ahí vamos a confirmar a nuestra presentación la que estamos encontrando. Entonces ahí vamos a encontrar con mucha facilidad, le vamos a hablar a la paciente porque esta maniobra a veces hace doler a la paciente. Entonces ponemos el pulgar en un lado y con con dos dedos en forma de garra de la mano, vamos a hacer el juego, ¿no? Jugamos y para buscar
cuál de los dos, si hay o no hay este peloteo. Eso es las tres primeras las tres primeras maniobras que se hacen con el examinador en la parte derecha. Y en la cuarta maniobra, en esta parte, el examinador cambia de posición. Se pone con la visión hacia los pies de la paciente, siempre en el lado derecho. Pero ahora uno cambia de posición y con las dos manos vamos a ir casi uniéndolas, vamos a ir hacia a nivel de las ingles, a nivel de la presentación, para ver qué grado, si este fetito está o no está encajado. Si está encajado, con seguridad vamos a tratar de unir los pulpejos de los dedos si aún no está encajado, pero si no está encajado, ya nos va a impedir. Cuando ya está encajadito el feto, nos va a impedir esa unión de los dedos. Pero cuando todavía ese fetito está flotando, con facilidad vamos a chocar los dedos de ambas manos. Eso nos va a confirmar o nos va a decir si ese bebito está encajado o no está encajado. Ahora, esta parte que no sé cómo les voy a explicar, pero el tacto vaginal. Durante el trabajo de parto, determina la progresión del mismo a través de la dilatación y el borramiento cervical. Y para esto tenemos que sí o sí hacer un tacto vaginal. Este tacto vaginal puede determinarse las posiciones de las diferentes presentaciones por las estructuras fetales palpables. Podemos encontrar que está la fontanela posterior, o sea, el occipucio va a estar a nivel de la sínfisis del pubis, por debajo de la sínfisis del pubis, diremos que este fetito está en occipito púbica. Pero si al contrario lo encontramos en transversa, a nivel de las espinas, diremos que está una occipito transversa. Ahí no te digo derecha o izquierda porque tendríamos que ver en qué posición se encuentra el feto, ¿no? Si en la situación, en la parte izquierda de la madre o en la parte derecha de la madre. Entonces, para darle el transversa derecha o transversa izquierda. ¿Ya? Entonces, básicamente, a través del tacto vaginal nos vamos a ir y vamos a encontrar lo que son las estructuras que se encuentran dentro de la vagina. O sea, a través de la vagina, no dentro de la vagina, sino a través de la vagina. Vamos a encontrar el cuello uterino, vamos a ver si hay dilatación o no hay dilatación, vamos a ver si hay incorporación o borramiento, que es la desaparición del cuello uterino. El cuello uterino, antes del trabajo de parto, mide hasta 4 centímetros. Y después, cuando van a hacer el bebito, ya no mide casi nada, 0. Entonces, y se dice 100% de incorporación, que ha desaparecido, se borró. Entonces, eso lo vamos a medir a través del tacto vaginal. No es tan difícil, pero lamentablemente ahora no lo pueden hacer ustedes, pero ya conforme cuando hagan su internado, van a hacer sus tactos vaginales, y ustedes van a encontrar y con facilidad van a discernir cuánto se ha borrado ese cuellito para empezar su trabajo de parto. Aquí, ¿cómo se hace? Se inserta los 2 dedos a través de la vagina y para palpar la presentación. Los 2 dedos, el dedo medio y el dedo índice, con los otros 2 dedos unidos a la palma de la mano, se pide a la paciente, siempre se le dice, señora, le voy a hacer su examen para ver cómo va dando su trabajo de parto. Se le invita a la paciente que puje discretamente, se abre con cuidado los labios menores y a través de ellos se atraviesa y se va hacia el cuello uterino para encontrar aquí a este nivel la presentación. En este caso, por ejemplo, el examinador está encontrando las suturas interparietales
está buscando la fontanela anterior y la fontanela posterior. Y va a atravesar de ahí y María Jesús abandonó la charla. Está aburrida para ella. Bueno, no, ya se incorporó de nuevo. Ya, entonces, como les digo, este examinador, por ejemplo, están viendo ahí en el gráfico, este está sacado en el Williams, ahí lo encuentran. Vemos que este examinador está buscando las fontanelas, la fontanela anterior y la fontanela posterior, y a través de ella la sutura. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver si se encuentran ciclíticas o asinclíticas, que más luego les voy a explicar. Y fundamentalmente para ver a qué altura de presentación se encuentra. Acá se dan cuenta, aquí parece que si hubieran hecho tacto con dos manos, pero no, es una sola mano que cambia de posición, que va de arriba hacia abajo, tratando de buscar. La palpación de ambas fontanelas diferenciadas por su forma para determinar la posición. La lambdondea y la rombondea, ahí es el tipo el occipucio o la parte anterior, el bregma, que es la fontanela más grande, que es el bregma, y el occipucio es la fontanela más pequeñita. La localización del descenso de los planos de Hoche. También, de acuerdo a eso, todavía vamos a ver que está. Cuando ya encontramos la cabeza a nivel de las esquinas ciáticas, está en 0. Y si está por encima a 1 centímetro, va a estar -1, -2 y -3. La -3 es la insinuada. Es de acuerdo a la cantidad de centímetros que es los planos de Hoche negativos. Y de ahí de la espina ciática hacia abajo vienen los planos de Hoche positivos, que es +1, +2, +3 y la +4, que ya viene en el nacimiento del bebé. Doctora, disculpe, Sí, en la diapositiva anterior dijo sobre los planos de Hoche positivos y negativos. ¿Eso no se refiere a las estaciones de Lie? Porque los planos de Hoche creo que no hay positivos ni negativos, solo hay 4. 4 pues. Plano de Claro, creo que las estaciones de Lie se refería. Doctora, disculpe, ya no se le escucha.
Doctora, disculpe, buenas tardes. No se le escucha. Su micrófono está apagado. Ah, ya, ahora sí, ya. Les decía, Gracias. ya, les decía que no sé cómo se ha borrado. Bueno, les decía que cuando hacemos el tacto vaginal, aparte de encontrar todo lo que es la parte del avance del feto, si tenemos un feto de cuándo está la dilatación, si está encefálica, a qué altura de presentación está, eh, cuánto de borramiento, tenemos que buscar lo que es las estructuras de la pelvis en sí, o sea, las estructuras tanto duras como las estructuras blandas. Y a través del tacto podemos hacer esos cálculos para hacer también un ponderado, ¿no? Para describir si es una pelvis ginecoide o no y si es una pelvis compatible o no, porque puede ser una pelvis ginecoide, pero si tenemos un feto demasiado grande, probablemente no vaya a ser compatible. Si tenemos un feto de 4,500, probablemente esa pelvis de repente no va a ser compatible para que nazca ese bebé. Entonces, aparte de eso, lo que vamos a buscar son los diámetros. Aquí vamos a buscar el diámetro antero-posterior o el diámetro el diámetro que se va de la sífilis del pubis hacia el promontorio. Les preguntaba que si todos ustedes saben qué cosa es el promontorio. ¿Alguien de ustedes que sabe me lo dice? Es la unión de la L5, de la vértebra L5 con las vértebras sacras. Con la primera vértebra sacra. Eso hay que tener bien claro, porque después estamos buscando en un momento del parto, dice promontorio, pero ¿cuál es el promontorio? ¿Dónde está el promontorio? Y no vamos a ver examinar. Tenemos que tener bien claro en nuestra cabeza, buscar el promontorio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cerrar con los dedos, con el dedo índice y con el dedo medio, introducimos, igual que para el tacto vaginal, por debajo de la presentación, que puede ser podálica o puede ser cefálica, y buscamos el promontorio. Y el diámetro que mide del promontorio a la parte inferior del pubis, en la parte del ángulo del pubis, entonces es el diámetro antero-posterior, que es el diámetro diagonal, también que van a encontrar en los libros, el diámetro diagonal. Pero ese es el diámetro que tenemos que no es el que nos va a decir, este es el diámetro obstétrico. ¿Cuál es el diámetro obstétrico? A este diámetro diagonal le vamos a restar 1.5 y le restamos 1.5 y ese es el diámetro obstétrico el que vamos a tener y es el que por el cual tiene que atravesar la cabeza del feto. ¿Ya? Es el único diámetro que se mide clínicamente, porque clínicamente el resto de diámetros es como un aproximado, no lo podemos medir, pero el único diámetro que sí lo vamos a poder medir es el diámetro diagonal e indirectamente el diámetro obstétrico. Vamos a continuar. El tacto se hace llevando el dedo índice y medio de la mano dominante a través de la vagina por debajo de la presentación fetal y se busca tocar el promontorio. Esta medida se conoce como el conjugado diagonal y debe ser mayor de 12, porque si es un diámetro imagínense, es de 12 centímetros y a este le restas 1.5, ¿cuánto nos sale? 10.5, ¿no es cierto? Que es el diámetro más chico por el cual tiene que atravesar el feto. No se olviden que este diámetro va a medir 12 centímetros. Aquí vemos en el esquema, ¿ves? ¿Te das cuenta?
porque estamos en la parte, no sé si ven la manito o no la ven la manito. La manito de acá, ¿ves? Aquí está la sífilis del pubis, pega la flexura del pulgar y, a través, por detrás de la presentación, lleva el dedo medio, que es el más grande, hacia el promontorio. Y esta medida debe ser mínimo 12 centímetros. Ya, si mide menos de 12 centímetros, probablemente esa pelvis no es ginecoide. No va a pasar ese bebito a través de esa presentación. Y luego ya, palpas el promontorio y buscas con tus dedos, con los dos dedos, recorres toda la convexidad del sacro para ver si hay alguna patología a nivel del sacro y hay algún problema durante el trabajo de parto. Encontremos alguna exostosis y nos haga confundir de repente con el promontorio o interrumpa el nacimiento del bebé. Vamos a seguir bajando y vamos a ver la flexura del coxis. El coxis debe de ser una estructura que si tú lo presionas un poquito, se va a flexionar. Entonces, pero no muy fuerte, porque eso duele. Después iremos con los mismos dedos, iremos buscando las paredes de las estructuras blandas de la pelvis, para ver si esos ligamentos no son, no están, ¿cómo les puedo decir? No están contracturados, o sea, tan flexibles, ¿ya? Para acomodarse en el momento del trabajo de parto. Y si una paciente, por ejemplo, que es raquítica o que haya tenido algún problema inmunológico, esos tendones, están duros, esos no van a ceder el pasaje del bebito. Por eso es muy importante que en el momento del parto, el momento del primer examen que se haga, examinemos las paredes laterales de la pelvis. De ahí iremos hacia las espinas. Vamos a ir buscando las espinas a cada lado. Primero buscamos una espina y luego buscamos a otra espina. Si tenemos una espina que no la vamos a palpar con facilidad, que la palpamos pero que están bien aplanaditas, diríamos que son unas espinas romas. Y si la buscamos al otro lado y la otra espina también está igual, tengan por seguro que esa pelvis es una pelvis ginecoide, y ese diámetro, que es más de 10.5, va a poder atravesar la cabecita del bebé. De ahí iremos siguiendo buscando y salimos a buscar las ramas de la sínfisis del pubis, porque si las ramas del sínfisis del pubis están muy cerradas, tampoco va a ser buena. Y al final del examen, sacarán sus dedos y calzarán los dedos, los dos deditos, el índice y el medio, en el ángulo del pubis. A encontrar el ángulo del pubis, vamos a ver si es un ángulo de 90 grados, mayor de 90 o menor de 90. Si es un ángulo mayor de 90 o 90, ténganlo por seguridad que es una pelvis ginecoide. Al final, buscarán el diámetro bisquiático, que es haciendo flexionar a la madre, acostada en la cama, en la camilla donde está el trabajo parto, o en la cama donde está el trabajo parto. Ustedes hacen flexionar las rodillas, y con el puño ponen entre la parte de ambas flexuras de los ilíacos, ahí, a ese nivel. Entonces va a ser el diámetro biciático. Porque el bisquiático es bisquiático, porque el biciático es de las espinas ciáticas. El biciático es el que vamos a encontrar hacia afuera. Vamos ahora a darles alguna nomenclatura obstétrica, qué es lo que buscamos cuando hay un trabajo de parto.
el punto de reparo y el punto de referencia. El punto de reparo es la parte fetal que se palpa a través del tracto vaginal. Por ejemplo, el punto de reparo del occipucio, el punto de referencia es la parte vecinal, punto de reparo y que sirve para relacionar con la pelvis materna. Aquí está. Tenemos una presentación de la presentación, el punto de reparo y el punto de referencia. Generalmente estos son cuando hacemos el tacto para ver. Cuando hay una cefálica de vértice, cuando encontramos el occipucio, entonces tenemos que el punto de reparo es la fontanela menor o la posterior, que es el occipital, a ese nivel. Es el punto de referencia, es el occipital. Vamos a encontrar el occipital, que es un solo hueso, entonces, y al lado de esto, que son dos huesos, ahí vamos a encontrar, que eso, ahí se va a encontrar lo que es la parte del occipital, y es el punto de reparo. Y el punto de referencia, y el punto de reparo es la fontanela menor, la fontanela posterior, la que vamos a palpar. Y la cefálica de Bregma es la que, porque estamos palpando aquí la fontanela anterior. Ese es el punto de reparo, que es la fontanela anterior, la fontanela en rombo. Y el punto de reparo aquí es la frente, es el frontal. El frontal, la parte del frontal es lo que vamos a encontrar. Cuando tenemos una presentación de frente, o sea, cuando el fetito está en posición militar, lo que vamos a encontrar, nos va a presentar, cuando hacemos el tacto, ¿qué vamos a encontrar? La nariz. Ahí, es el punto de reparo, vamos a encontrar la nariz. Y su punto de referencia va a ser la boca. Vamos a bajar abajo la boca. Entonces decimos, no, este bebé está en presentación de frente, porque estamos palpando la nariz y si bajamos un poquito más vamos a encontrar la boca. Ese es el punto de reparo. En cambio, si encontramos de cara, lo que introducimos, al introducir los dedos, ¿qué cosa vamos a encontrar primero? La boca. Porque el bebito ya está un poquito en más extensión. Vamos a encontrar la boquita. Y el punto de reparo, de referencia, vamos a ir bajando el dedito y vamos a encontrar el mentoncito del bebé. ¿Ya? Entonces, hacemos el tacto, encontramos la boquita y recorremos hacia abajo y vamos a encontrar el mentoncito como es el punto de referencia. Y cuando se encuentra en podálica, lo que vamos a buscar es el coxis y su punto de reparo es el sacro. Vamos a encontrar el sacro ahí. Recorremos ahí y vamos a encontrar una cosa dura que es el sacro. Esto, léanlo, ténganlo presente porque eso es muy importante para que ustedes evalúen su trabajo de parto. Por ejemplo, si encuentran una presentación de frente, ténganlo por seguro que no va a salir. Entonces, ya, ¿para qué vas a hacer todo el trabajo de parto? Por supuesto que esto se hace cuando están ya un poquito 3, 4 centímetros, ¿no? ¿Para qué vas a seguir con este trabajo de parto si ese bebé no va a salir? Entonces, ese bebé lo tienes que llevar a cesárea. Pero las otras presentaciones, sí, van a salir con facilidad. Solamente la presentación de cara demora un poco, pero nace, no hay problema. Y la presentación de frente sí es la que no va a salir, definitivamente. La podálica, hay ahora último mucho temor de atender un parto podálico, pero el parto podálico es el parto que se debe realizar, es un parto muy bonito y es lo mejor que puede pasarle al bebé, hay que tener un parto normal, no debemos apurarnos. El parto podálico solo nace. ¿Dónde ya nos pasamos a dónde? Ya. Seguimos. Inicio del trabajo de parto. Recién estamos en el inicio del trabajo de parto. Generalmente se produce la eliminación del tapón mucoso hasta 72 horas antes. A veces se dice que hasta una semana se elimina el tapón mucoso, pero generalmente hasta 72 horas. Cuando te diga una paciente, si ya se me salió el tapón mucoso, dile, bueno, pues ya está bien, te hacen señales que probablemente de aquí a 3 o 4 días va a arrancar tu trabajo de parto.
para que no se alarme. Las contracciones uterinas irregulares se vuelven más regulares y tienen una intensidad más fuerte. De intensidad variable que se hace una intensidad más constante. Para hacer un adecuado diagnóstico obstétrico es de suma importancia conocer lo mejor que se pueda la estática fetal a través de las maniobras de Leopold, la polimetría de las condiciones cervicales y los signos vitales tanto maternos y fetales, porque de qué nos sirve que que está bien, tiene una buena pelvis, tiene los diámetros están muy bien, las maniobras de Leopold están perfectos, las condiciones cervicales adecuadas, entonces sigamos el trabajo de parto. Pero no debemos olvidarnos que la paciente tiene sus funciones vitales, hay que hacerle una historia clínica a la señora. Y también al bebito, tenemos que ir monitorizando al bebé los latidos fetales. En otros países del mundo, para hacer, y acá en varias partes, en varios sitios de Lima, se está firmando el consentimiento del parto vaginal, el consentimiento del parto de cesárea, el consentimiento de todo. Se está haciendo el consentimiento del parto porque va a ser un procedimiento y un episodio que va a llevar un día de evolución y por lo tanto tiene que haber un consentimiento informado. Estadios del trabajo de parto. El trabajo de parto consta de 3 estadios. Primer estadio consta de todo el trabajo de parto en sí, desde el primer centímetro hasta la dilatación completa, que es 10 centímetros. El segundo estadio, desde la dilatación completa hasta el parto, hasta el nacimiento, hasta la salida del bebé, es el segundo estadio. Y el tercer estadio es el alumbramiento o salida de la placenta. Empieza desde que salió el feto hasta la expulsión de la placenta y sus anexos, que son el líquido amniótico, membranas y cordón umbilical. El primer estadio del trabajo de parto, o sea,